Anteriormente, se descubre que hay un asesino legendario rondando por la zona y que posiblemente tenga algo que ver con Kanata y su harem de yanderes. Pero si no sabes de qué estoy hablando, es porque no te has visto la primera parte. Por lo tanto, te la dejaré acá abajo en la descripción para que la veas antes de ver este video. Por lo que ahora sí, es momento de seguir con la historia de Isekai de Haishin Katsudo Woshitara. Resulta que este asesino que se menciona estaba a punto de ser contratado por un noble, quien le pide que mate a Haishin porque no lo soportaba. Pero ya veremos dentro de poco si el asesino legendario, conocido como Cuervo, llega a aceptar el trato de matar a Haishin, y es que puede que nos llevemos una sorpresa con respecto a esto. Pasando nuevamente con Kanata, él estaba tranquilamente en el aula descansando, siendo que lo despiertan los rumores que siguen circulando sobre el asesino legendario y que puede que venga a donde ellos viven. Kanata recuerda que cuando este está bajo el seudónimo de Haishin, confirma que existen muchos tipos de leyendas o mitos en ese mundo, pero lo del asesino legendario es totalmente real. Pero pasaremos nuevamente con el Cuervo, quien se ve muy enojado con su cliente, y es que se revela que a quien debe matar es a Haishin, ya que su cliente estaba perdiendo ingresos por lo que decía de sus directos, siendo que en un punto el noble piensa que si contrataba al Cuervo podía matar a Haishin y así hacer que sus ganancias vuelvan a florecer, ya que se trafica con esclavos. Pero lo que no sabía este noble es que el Cuervo lo terminaría matando a él en cuanto escuchó que debía matar a Haishin. En el manga no se comenta, pero gracias a eso el imperio reduciría drásticamente el tráfico de esclavos, ya que ese era un pez gordo en cuanto a la venta de estos mismos. Pero el Cuervo no quería matar a Haishin por un solo motivo, y es que resulta que el asesino legendario conocido como Cuervo era una chica fanática de los directos de Haishin, pero sobre todo era una de las locas que siempre está en todos los directos de Haishin y que obviamente era una de las tantas oyentes yanderes que tenía. Resulta que Haishin empezaría a contar lo vivido en clases y cómo lo marginaron por ser él, algo que sus oyentes yanderes se lo tomarían de una manera muy distinta, pero todos pensaban en que ellas nunca le harían eso. Pero en lo que el Haishin estaba contando lo que le pasó, llegó a leer el mensaje de quien nosotros sabemos que es el asesino legendario. Ella le preguntaría si hasta acaso le gustaría castigar a esas personas, pero Haishin dice que aunque no se lleve bien con todos, al menos puede entablar una conversación con ellos, por lo que no es una tortura de todo y no le desagrada a esas personas. Aquí la asesina legendaria reacciona ante esto. Haishin pidió que lo consolasen, pero ella más que solo eso, se comprometió en matar a todas las personas que se metan con él, y de esta manera su ser amado nunca podrá sentirse mal nuevamente. Aunque claro, hay que recordar que Kanata no sabe el poder que tiene cuando se mete en el papel de Haishin. Ahora, por otro lado, pasaremos a conocer a una chica que viene a ser la dama de compañía principal de un bordel. Esta chica tiene un alto rango en el bordel que representa, pero como ya se viene oliendo, de igual manera, ella es una de los oyentes yanderas de Haishin, siendo que deja su personalidad tranquila y seductora de lado cuando está a solas escuchando la voz de Haishin. Aquí ella escucharía que a Haishin lo habían tratado mal en su vida privada, y esta un poco desanimada decía que ojalá estuviera con él para poder aliviarle, pero sabe que él nunca se metería con una chica como ella. Esta chica se llama Kana y ella nació en uno de los barrios más pobres de su zona, siendo que para poder vivir tuvo que vender su cuerpo para salir adelante. Pero no todo era solo eso. Obviamente se llegó a ganar su reputación negativa por lo que hacía, siendo que ni siquiera podía estar tranquila un momento sin que hagan comentarios por su profesión. Pero felizmente el dueño del bordel al que ella pertenece era una buena persona, y les enseñó los directos de Haishin para pasarla bien en los momentos libres. Y de esta manera, tanto ella como las personas con las que trabaja la pasaban súper bien escuchando a Haishin durante varias horas. Hasta que uno de esos días a Haishin le hablarían sobre la dama de compañía que piensa tener vidas normales, siendo que eso estaba mal. Algo que obviamente alteraría a Kana y a sus compañeras. Pero Haishin dice que difamar y menospreciar a las personas por lo que hacen está sumamente mal. Cualquier trabajo es admirable si pueden ayudar a alguien, por lo que ese terminaría callándole la boca a la persona que intentó menospreciar a esas chicas, siendo que él aspira a tener un mundo en donde todos sean orgullosos de lo que son, algo que a Kana la terminaría enamorando. Desde esa vez, ella nunca se pierde un directo de Haishin y eso alivió luego del trabajo, ya que es la única persona que no la discrimina por cómo es ella y la vida que tuvo que seguir para poder sobrevivir. Pero obviamente llegaría el momento de escuchar cuando Haishin en su vida privada lo marginaba por cómo era, algo que a Kana la terminaría molestando, pero no solo a ella. Todas las chicas del bordel en donde trabajan y se alojan a la vez se enojarían por eso, siendo que todas ellas son oyentes de Haishin. Pasaría una semana desde ese último directo de Haishin y ahora ya siendo Kanata, este empezaría a buscar algo para comer, pero por el camino se encontraría con María, quien por pura casualidad se lo había cruzado por el camino. Kanata estaba por irse, pero María lo detendría, siendo que quería que él acompañe al menos por un rato, siendo que tenía que hacer algo, y él le
le venía perfecto para ese asunto. Pero en lo que Kanata pensaba en cómo salirse de esa situación, ambos logran oír los gritos de una mujer atacada. Y aquí resulta que vemos a Kana, quien estaba siendo acosada por un aristócrata quien quería tenerla para él. Pero obviamente María y Kanata no iban a dejar que eso ocurra, por lo que ambos se disponen a pelear para alejar al acosador de la chica que pedía ayuda. Kanata y María terminarían peleando contra el aristócrata para al final terminar humillándolo, como ya era predecible. Aquí María diría que solo hay que dejarlo ahí porque el trabajo ya estaba hecho, pero el aristócrata amenaza a Kanata en que no sabe lo que ha hecho por meterse con él, aunque Kanata no le da mucha importancia a lo que dijo, siendo que al final Kanata se queda asombrado con lo hermosa que era Kana cuando la terminó viendo. Ella le dice que el tipo al que derrotaron le empezó a insistir que se case con él, pero ella no deseaba eso, a lo que el aristócrata al final terminaría diciendo que ella es una dama de compañía y que no tiene derecho alguno a rechazarle dada su posición en la sociedad. Pero ya para este punto todos lo veían como una simple basura, a lo que Kanata no se guarda ni un poco y le empezaría a reprochar lo que dice, siendo que indirectamente redacta las mismas palabras que como lo hacía en su directo siendo Haishin, siendo que Kana se da cuenta que esa manera de expresarse y hablar le recuerdan a una sola persona. Pero en eso llegaría María con un séquito de soldados para poder encarcelar al aristócrata que ya estaba por los suelos en ese momento. Y es que ese era el fin del noble que se jactaba que no le podían hacer nada por ser quien es. Al final todo terminaría muy bien y María junto a Kanata ya estarían por irse, pero en eso se le acerca Kana a Kanata, siendo que una parte de ella sabe quién es él realmente, por lo que le termina agradeciendo de que le haya salvado de ese hombre, y sobre todo confirma sus sospechas de que él es Haishin al ver su mano desnuda e identificarla con un simple vistazo, por lo que ahora ella también sabe que Kanata es Haishin. Aquí Kana se terminaría presentando por quién es y de dónde trabaja, y es que para este punto ya tenía todo lo que quería, siendo que además se le termina ofreciendo a Kanata por si en algún momento necesita aliviar estrés contenido, por lo que al final se termina despidiendo de él. Pero María se daría cuenta de lo que estaba haciendo Kana, por lo que hace que Kanata vuelva a la realidad para que no caiga en su seducción. Aquí Kanata estaba por irse, pero María lo detendría, siendo que ella quería que los dos regresen juntos. Y es que ella estaba empezando a tener también sospechas de que Kanata se parecía demasiado a Haishin por su manera de hablar y expresarse, y es por eso mismo que lo terminó agarrando cariño. Aunque por otro lado, estaba el noble que había encerrado preparando un plan para poder vengarse de Kanata, siendo que de María no puede vengarse por ser la princesa del reino, y es que pronto van a haber noticias relacionadas para la venganza que se planea ante Kanata. Bien, esto ya se está poniendo más interesante que la primera parte, pero esto no es todo, siendo que ahora Kanata empezará a tener más contacto con su harem de yanderes de formas que él nunca pudo haber imaginado, y es que poco a poco todo se le está saliendo de control. Volviendo un poco con Haishin, ahora estaría haciendo un directo respondiendo preguntas de todos sus seguidores, siendo que se llega a plantear hasta dónde puede llegar su influencia en el mundo y si podría llegar a conquistarlo, algo que todas sus oyentes yanderes sin vacilar ni tutubiar un poco comentan que podrían toda su disposición para poder hacer que ese deseo se haga realidad. Aquí este se lo toma a broma todo lo que dicen sobre que lo ayudarán si es que así lo quiere, pero empieza a recapacitar sobre sus comentarios porque a pesar de que no hay un Twitter en ese mundo, tiene miedo de ocasionar un desastre por lo que termina diciendo. Aquí nuevamente María empezaría a donarle diciéndole que le quiere y obviamente Haishin le diría que él también la quiere, aunque María ya con esa respuesta estaba a segundos de que le dé un infarto. Y es que es eso mismo, ahora Kanata está empezando a ser un poco más consciente de lo que es capaz de hacer, por lo que se intentará reservar un poco, siendo que aún no sabe que tiene yanderes atrás de él. Al día siguiente, Kanata se da cuenta de que hay rumores en la escuela de que un tal Agira se está declarando como el verdadero Haishin, siendo que este mismo dice ser él, y obviamente Kanata eso le impacta porque Haishin en verdad es él, por lo que Kanata intentará averiguar quién es ese tal Agira quien se hace pasar por él, siendo que por otro lado tenemos al Fana que se burla de eso mismo porque sabe que ese chico no es Haishin al ella ya saber quién es en realidad. Al final resulta que Agira era un fanfarrón que quería hacerse pasar por él para intentar sentirse más importante, pero todo le salió mal al incriminarlo de que no lo era. Resulta que él quería ser Haishin porque quería que le escuchen sus órdenes al también ser un plebeyo como lo es él. Además, tiene envidia de que todos le escuchen a Haishin a pesar de tener el mismo estatus social que él, siendo que Kanata dice que Agira nunca podrá ser él porque primero necesitaría de la magia infinita que él posee. Pero Kanata no era el único interesado. Resulta que María y Alfana también se habían interesado en el caso al tratarse de la persona que más le importan en el mundo, y no iban a permitir que alguien tome ese nombre tan fácilmente. Aquí Alfana se da cuenta que María aún no sabe que Haishin es Kanata, por lo que se siente un tanto superior en ese aspecto. Además que dice que el solo escuchar la voz de Haishin su corazón se termina tranquilizando, sabiendo que
Kanata estaba a su lado y quería que lo supiera. Pero llegaría un punto en donde Agira estaría tan irritado que insultaría lo que hace Hajin, haciendo que Maria y Alphana se alteren e intenten matarlo. Pero hacerlo en ese preciso momento haría que Kanata se dé cuenta que hay que tener cuidado con ellas, algo que ellas no quieren. Aquí tanto Maria como Alphana le dicen a Kanata que no le pueden perdonar a Agira por hacerse pasar por una persona que ellas admiran. Pero sería en ese momento en donde este tipo se lo terminaría tragando lo que pareciera ser un poder demoníaco. Y es que resulta que el rey demonio Rosa lo había traído para darle una lección, siendo que ella no iba a perdonar a nadie del mundo que se hiciera pasar por su amado, por lo que le termina dando un castigo por tomar el nombre de una persona que es muy superior a él. Volviendo con Kanata, este se da cuenta que el mismo poder que había tragado a Agira había regresado, por lo que se pone nervioso al ver que se estaba manifestando cerca de Alphana y Maria, por lo que las termina apartando a otro lado para que no se hagan lastimadas. Y es que resulta que de ese poder aparece un demonio con Agira, quien estaba en el suelo con los pantalones mojados por el miedo que había sentido. Todo esto hace que Alphana y Maria se alteren por ver un demonio, siendo que planeaban pelear en ese momento. Pero esto revela que él solo está ahí para dejar el cuerpo que insultó a Hajin, siendo que a su jefa no le gustó nada esa situación. A lo que Maria y Alphana envainan sus armas al ver que estaban del mismo bando. Y es que algo que unían a este tipo de individuos que eran enemigos naturales era escuchar la voz de Hajin, siendo que ellos mismos ya eran aliados con el simple hecho de pertenecer al mismo grupo de oyentes. Pero acá ocurre algo curioso. Resulta que Kanata, el demonio, le sorprende el ver que tiene tanto poder, algo que le hace decir que él podría ser el verdadero Hajin. Kanata se pondría nervioso por si su identidad es revelada, pero todo queda hasta ahí. Aunque Maria empezaría a tener más sospecha de quién puede ser en realidad Kanata al ver que hasta un demonio elogió el poder mágico que se tiene. Pero felizmente todo quedó en buenos términos entre las dos razas. Maria al final terminaría retirándose porque tiene cosas de princesa que hacer, siendo que Alphana se quedaría junto a Kanata mientras la agradecía por haberse preocupado por ella e intentar salvarla. Algo que ella, al saber que Kanata es Hajin, solo quería sumar puntos para que ella sea su persona favorita. Luego de eso, Kanata intentaría ayudar a Agira a que vuelva a levantarse, pero este, ya con miedo, empezaría a correr diciendo que todo fue una mentira, siendo que al final aprendió la lección de nunca tomar el nombre de Hajin en vano. Pero esto aún no acaba. Pasarían varios días y Kanata se encontraría con Rosa, quien estaba perdida por visitar por primera vez la ciudad humana, siendo que ella estaba en planes de hacer las paces entre ambas razas, algo que Kanata ni siquiera sabía quién era ella en ese momento. Resulta que Kanata le ayudaría al pensar que era una extranjera y se había perdido, siendo que su sentido de bondad saldría para que ella la pase bien en ese lugar. De esta manera ambos empezarían a tener un buen momento juntos, y es que a Kanata le gustaba el hecho de que ella se sorprenda por todo, algo que terminaría halagando, y ella se avergüenza por eso mismo porque piensa que él es muy directo, siendo que de esta manera Rosa terminaría apreciando la ciudad humana con la que estaba en guerra. Pero Kanata se da cuenta que esta mujer desprendía un aura un tanto extraña, por lo que le termina preguntando quién es ella en realidad. A lo que ella lo termina halagando por ver que no es alguien normal, por lo que se termina revelando quién es en cierta medida. Y es que ella se presenta como Rosa y saca en cara que no es un demonio cualquiera, sino que es alguien muy superior a cualquier demonio normal. Y es que al final de cuentas, ella es el rey demonio en sí. Y aquí es donde se muestra un poco de su poder real. Ella encierra a Kanata en un espacio en el que ellos dos solo existen. Esto era solo para saber si debía matarlo o no. Pero antes que nada, ella le pregunta qué impresión tiene de los demonios, a lo que Kanata le dice que no le ve problema alguno. Le dice que al igual que los humanos, si ellos pierden a un ser querido, terminarían llorando y deprimidos por eso, sobre todo cuando se habla de una guerra, por lo que sería bueno que ambas razas se terminen llevando bien. Rosa se sorprende por ese comentario de Kanata, sino que es una idea muy similar a la de Hajin, pero sobre todo también se dio cuenta que él desprende demasiada magia, inclusive para alguien como ella. Al final, Rosa los vuelve a la realidad, en donde terminan buenos términos con Kanata por haber encontrado una persona que tampoco desea la guerra entre demonios y humanos, siendo que aunque tarde años asimilar que ambas razas son lo mismo, esto se debe hacer para que no haya más guerras, por lo que tanto Kanata como Rosa, al menos en ese sentido, tienen la misma meta, siendo que ninguno de los dos sabe quién es en realidad el otro individuo. Aquí Rosa deja caer que ella cambió su forma de ser gracias a Hajin, siendo que él le mostró el verdadero camino a seguir, por lo que Kanata, aprovechando ese momento, le llega a preguntar si el reino demoníaco es muy conocido a Hajin, a lo que Rosa le comenta que es demasiado popular y si alguien lo odia, el rey demonio lo termina eliminando, siendo que al final Rosa se termina retirando no sin antes tener una clase de compromiso con Kanata en mostrarle el reino demoníaco en una próxima ocasión. Kanata, ya estando en casa, haría su directo usual, siendo que esa vez se termina desconectando un poco antes para poder ir a dormir, y es que las vacaciones se habían acabado y ese día fue muy agotador para él, pero lo que no sabía es que ante él había una chica que lo había descubierto, tratándose de la mismísima asesina legendaria que se la pasó viendo dormir al hombre que admira. Pero para llegar a eso
eso debemos volver unos días antes, exactamente cuando le dieron una paliza al aristócrata. Resulta que por motivos personales, este tipo le pide al cuervo que mate a un tal Kanata, a lo que el asesino legendario termina aceptando porque era un trabajo fácil de realizar. Aquí ella llegaría a la capital y empezaría a recaudar información sobre él, siendo que descubre que es una buena persona y aunque le duela matarlo, lo debe hacer, sino que se da cuenta que su estilo de vida es ese mismo, matar para poder seguir viviendo. Y es que conseguir la felicidad de tener a alguien lo abandonó hace mucho, siendo que la única persona con la que se siente acompañada es Haishin por entenderla y ser una persona muy abierta de mente al opinar de todo y respetar todas las profesiones sin un pero de por medio. Y es que una vez le preguntaron sobre los asesinos a Haishin, una profesión que era un tabú por quitarle la vida a otra persona, a lo que Haishin responde que ese trabajo es fascinante. Ellos se encargan de acabar con la vida de otra persona a costa de su propia vida si algo sale mal. Por lo tanto, si bien es un crimen, puede llegar a admirar a esas personas porque no cualquiera podría dedicarse a esa vida, siendo que a causa de lo que dijo, la asesina legendaria se terminó enamorando de él. Pero volviendo al presente, ya era momento de matar a Kanata. Era hora de acabar con su trabajo, pero antes de matarlo se da cuenta que Kanata está por empezar a transmitir, por lo que se termina deteniendo. Ella rápidamente intuye que podría ser Haishin, por lo que se esconde para ver qué es lo que hace. Y efectivamente dio en el clavo. Ella sin querer había descubierto que su víctima era Haishin, el hombre por el que está perdidamente enamorada. Finalmente lo había encontrado y podía estar a su lado. Pero para no dar una mala impresión, se mantuvo estática hasta que él se vaya a dormir. De esta manera, ella fue la primera persona en todo el mundo en conocer a Kanata cuando transmite como Haishin. Por lo que Kanata, cuando estaba durmiendo, ella ya estaba en su límite. Quería hacerle todo tipo de cosas ahora que sabía que era Haishin, pero por un error su propia saliva lo terminó despertando. A lo que Kanata, cuando se despertó, lo primero que vio fue una chica trepada en su pared, un susto que nunca en su vida lo olvidará. Este le termina preguntando que quién es ella, a lo que ella ni siquiera intentó huir y se presentó ante él con suma confianza y algo de sumisión, para posteriormente decirle que ella no es alguien sospechosa y no debe temerle. Además, le hace saber que ella sabe que él es Haishin, por lo que fue ese el momento en donde Kanata iba a descubrir qué es lo que pasaba realmente con sus oyentes y descubrir que tiene yanderes atrás de él. Y ya, no hay nada más. Esta parte sinceramente me ha gustado demasiado, está interesante y creo que me la regalo de más porque no quería saltarme ninguna parte importante de esta historia. Una tercera parte saldrá cuando haya más capítulos, por lo que pido paciencia y calma hasta ese momento. Por lo que ahora sí, hemos llegado al final del video. Recordar que me puedes comentar acá abajo en la caja de comentarios qué tal te pareció el video o qué tal te pareció el manga si ya lo he leído. Yo de momento me despido, no sin antes decirte que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.